Entonces hoy vamos a continuar con el mensaje que veníamos viendo hace 8 días, que es un modelo a seguir. Esta es la segunda parte. Y para hacer un breve resumen, básicamente la semana pasada hablamos de las virtudes de la Virgen, hablamos la humildad, la santidad, la paciencia, la caridad y la obediencia. Otra de las cosas que alcanzamos a ver es que la Virgen se venera. Hay como dos extremos, que está el adorar o está el ignorar, pero en ninguno de esos dos es donde deberíamos tener a la Virgen, sino en la veneración. Y la veneración es sentir y demostrar gran amor y respeto a una cosa o a una persona por su virtud, dignidad, méritos o santidad. Huérfanos. Jesús hubiese podido ser un huérfano. Tenemos que partir de que Dios es todopoderoso y no hubiese necesitado de una madre humana para que Jesús hubiera llegado al mundo. Simplemente hubiera podido aparecer en la mitad del desierto y hacer su ministerio, pero Él escogió a María y la escogió es bendita entre todas las mujeres, única entre todas las mujeres. ¿Por qué escogió a María? ¿Cuál es la razón de que Jesús haya nacido en un vientre? Y básicamente la respuesta es esta. Él quiso, o más bien Dios quiso que Jesús viviera exactamente igual a como nosotros, que naciera igual y se encontrara con los diferentes obstáculos que nosotros encontramos en la vida desde pequeños hasta la muerte. Pero sobre todo, para que Él en este mundo y viviera como nosotros, fuera el único hombre perfecto. Vamos a empezar, no sé si alguno de ustedes dos me puede ayudar con los textos bíblicos, Iván o Andrés. Crucifixión y muerte de Jesús. Cuando vio Jesús a su madre y el discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he aquí, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Esta era más o menos la imagen que estaba sucediendo en este momento. Estaba María, estaba viendo el sufrimiento de Jesús en la cruz, estaba con ese dolor de madre, de pronto sentir impotencia, de sentir, no sé, a veces dicen que las madres sienten lo que les sucede a los hijos, entonces fue un momento bastante duro para ella. Y estaba acompañada de otras personas. Una de esas personas es el que llaman el discípulo amado. El contraste de esta foto es bastante, digamos, duro, y es porque quiero explicarle una analogía entre cuando uno quiere besar por primera vez y cuando quiere recibir conocimiento espiritual por primera vez. ¿Qué pasa cuando uno quiere besar por primera vez? Seguramente siente inseguridad, siente temor, siente qué van a pensar la otra persona de cómo lo estoy haciendo. Hay una cosa que me pregunto y es, ¿será que una persona puede explicar qué se siente besar a otra persona? O sea, un tercero le puede explicar a una persona qué se siente besar. Yo diría que no. Para sentirlo hay que experimentarlo y experimentarlo de primera mano. Y eso pasa también con el conocimiento espiritual, porque muchas veces nos conformamos con lo que dicen terceras personas, pero no lo experimentamos. Cuando nosotros lo experimentamos, de verdad sabemos a qué sabe ese beso, en este caso, a qué la sensación y el gozo que uno siente al recibir conocimiento espiritual. Para que ustedes entiendan el mensaje de esta semana, o bueno, los mensajes anteriores, más o menos he tenido que estudiarlos y analizarlos entre 3, 4 y hasta 5 días. Pero los mensajes anteriores eran mensajes, textos bíblicos específicos. Esta es la primera vez que yo estoy analizando un personaje, en este caso la Virgen María. Llevo cerca de un poco más de 2 semanas haciendo el estudio bíblico, haciendo las comparaciones, la analogía. Y en este punto quiero que ustedes sepan que les estoy contando esto no como para enaltecerme, sino para que entiendan
detrás de un mensaje, todo el trabajo que hay, todo el proceso y la estructura que debe venir acompañado. Y es que para recibir el conocimiento espiritual y sobre todo el de hoy, hay que hacer algo y es tener dispuesto el corazón y muy abierto nuestros oídos y nuestros ojos y nuestro entendimiento, porque para mí ha sido muy difícil y de bastante confrontamiento muchos de los temas que he encontrado. He encontrado demasiada información, pero ¿qué es lo que hice yo? Desde un principio quise ser como imparcial y poder escuchar de diferentes fuentes, de diferentes corrientes y diferentes creencias todo lo que conlleva o se habla de la Virgen María. Dentro de eso tengo libros de tendencia católica, tengo libros de tendencia protestante. Vi algunos videos del Papa Francisco, leí algunos apartes del Papa Francisco, leí también webs y blogs, tanto de tendencia protestante como de tendencia católica, vi videos de prédicas, en este caso solo católicas, porque protestantes no encontré, todo con el fin de tratar de ser lo más centrado y lo más equilibrado posible. Lo que pasa cuando un tercero te está dando un mensaje, de una u otra forma está siendo subjetivo, porque está contando su verdad. Y la verdad, yo soy un fiel creyente de que nadie tiene la verdad absoluta, sino que entre todos construimos una mejor verdad. Habían cosas, la verdad, lamentables, y sobre todo en internet. Gente que es muy dogmática, tanto de una corriente o como de la otra, y gente que dice en serio barbaridades, dicen cosas pero, o sea, fuera de contexto, fuera de credibilidad, y sin embargo esas son las personas que a veces te llega al oído los mensajes. Entonces es súper importante tener lo más elevado posible el conocimiento y que el Espíritu Santo nos dé el discernimiento cada vez que tengamos como este tipo de digo yo, de información o de confrontación, porque es que antes de empezar esto yo tenía ciertas ideas que vinieron cambiando, otras ideas nuevas y otras que se desecharon totalmente. Entonces espero que, o bueno, más bien mi propósito esta noche es que el mensaje sea, o el conocimiento que ustedes reciban, les ayude a tener como mayor discernimiento. ¿Tú no puedes quitar esa cámara de frente? Que no tengo la cara. Es que acá estoy leyendo. Ahora ahí, pues. Aquí es lo máximo ¿Sí? que podría, sí. Es cierto. Entonces vamos a empezar con quién es el discípulo amado. Para ustedes, ¿quién es el discípulo amado? Juan. Juan. En las narraciones Juan, pero nosotros Juan. podemos ser un discípulo amado. Nosotros. ¿Y alguien más dice? Normalmente siempre es esas dos características, Juan o nosotros. Pero cuando puse a hacer este análisis de quién era el discípulo amado, habían demasiadas posturas. Y cada una de las posturas con fundamentos, digamos, muy fuertes y cómo se defendían entre una postura y la otra. No voy a entrar en mucho detalle porque tenemos mucho por hablar. Pero si quieren, si alguno de los nombres que aparece ahí, porque solo escogí alguno de los nombres, habían otros, pero estos eran los que más habían como creado revuelo dentro de las diferentes creencias. Y vamos a ver qué es, a quienes dicen, según las posturas, que puede ser el discípulo amado. El primero es un sacerdote del templo de Jerusalén. El segundo dice que es un antiguo seguidor de Juan el Bautista. Tenemos a Lázaro. Esa me pareció bastante interesante y les recomendaría si quieren investigar un poco más. Tenemos a Juan el Apóstol, que es el que la mayoría de personas conocemos. Tenemos una figura simbólica, que es el cristiano. Y de una vez también para aclarar el término cristiano. Hoy en día a las personas de la iglesia cristiana protestante las llaman cristianas y a las de católico, pero en realidad todos somos cristianos somos los que creemos en Jesús. Entonces los cristianos nos dividimos en tres grupos: está el católico, el protestante y el ortodoxo.
Y según de cada una de esas divisiones hay ciertas variaciones en creencias, en dogmas, en doctrinas y hasta en la misma Biblia. Que eso no sé si en algún momento podemos hablar más adelante, pero es también bastante interesante esos fundamentos de por qué hay Biblias diferentes en cada una de las creencias y las corrientes. El otro que encontré es el Espíritu de Dios. Entonces, si nosotros nos remitimos a la Biblia, dice esto en Juan 21:24: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. ¿Qué quiere decir? Que el discípulo amado es el que escribió estas cosas. Y si esto está en Juan, nosotros asumimos que es Juan. Pero entonces empiezan a haber muchas posturas que dicen que Juan no fue el que escribió, que fueron unos seguidores joánicos, que fueron otras personas con otras motivaciones, en fin. ¿Qué es lo que nos damos cuenta con este simple ejemplo? La mano del hombre. Cómo por fundamentar diferentes, que inclusive, si me preguntan hoy, yo no sé cuál es la correcta. Yo hoy creo que es la figura simbólica del cristiano. Pero yo no tengo la verdad absoluta, no sé a ciencia cierta cuál de esos es. Pero entonces es la misma mano del hombre la que se ha encargado de confundirnos y de llevar mensajes con dudas y con, aunque están bien fundamentados, porque si tú lees cada uno de estos, tienen versículos, tienen, o sea, como un tema histórico, y estas son personas que son teólogos, son exégetas, son gente que estudia mucho acerca de la Biblia, y cada uno da sus razones. Inclusive una de las posiciones más fuertes es la de Juan el Apóstol, pero había una que no decía que era Juan el Apóstol, sino bueno, ese no me acuerdo si era, que decía que era Lázaro la figura simbólica, y da unas razones pero realmente fundamentadas que uno puede empezar a crear y hace empezar a dudar. Ahí es donde entra el Espíritu Santo dentro de nosotros, para que nos dé ese poder de discernimiento y que el corazón llegue, o sea, que el mensaje y la verdad llegue a lo más profundo de nuestros corazones. Entonces, si volvemos a leer el texto y si lo analizamos, cuando decía que estaba el discípulo a quien más amaba, y estaba que dijo a su madre, mujer, ahí está su hijo, y el discípulo le dijo, he ahí a tu madre. Como en este momento el discípulo amado no lo tenemos claro, solo tenemos una cosa clara, que María era la madre de Jesús. Ese es el primer fundamento, y es el primer fundamento claro y digamos categórico de este mensaje. Ahora bien, las cosas se empiezan a complicar un poco. ¿Por qué? Porque nos dicen Dios es el Padre, María es la madre. Después nos dicen María es la madre de Dios. Nos dicen José es el otro padre. Nos dicen María es la madre nuestra. Y Jesús dice madre es quien hace la voluntad de Dios. Entonces nos empezamos como con esa terminología a enredarnos y cada vez como a generar dudas, ¿no? Y la idea de este mensaje específicamente es empezar a tener, yo no sé si les voy a poder resolver las dudas, porque seguramente no va a ser así, es entregarles conocimientos, herramientas para que ustedes mismos sean los que puedan llegar a esa conclusión. Esta parte me parece que es fundamental y fue una de las razones de escoger esa canción cuando la estaba escuchando hace un rato, y es que nos habla de la verdad. Entonces dice en 2 de Timoteo 3, 16, 17: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Y después nos dice en Juan 8, 31, 32: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libre. Entonces aquí nos dice en la anterior nos dice que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarlo lo que es la verdad. Entonces nos dice que en la escritura está la verdad, y aquí nos dice que la verdad nos hará libres. Entonces esa es la verdadera importancia del conocimiento espiritual basado en las escrituras, porque como vimos en el primer ejemplo del discípulo amado, cuando empiezan a haber manos externas, empiezan a haber muchas tergiversaciones y en realidad uno no sabe a ciencia cierta cómo fueron las cosas. Entonces lo mejor es como Pero lo que dice usted, sí, que la mano del hombre
la que transgiversa las cosas, en la serie ahorita que presentaron de Dios, hay cosas que le ponen a uno a dudar. Yo no me la vi, pero por decir algo, le voy a contar algo que lo tenía preparado para más adelante. De hecho, era para la tercera, pero le voy a dar como un anticipo. Y hay algo que se llama los evangelios apócrifos. No sé si ustedes alguna vez han escuchado, porque hay libros apócrifos y evangelios apócrifos. Libros apócrifos corresponden al Antiguo Testamento, y ahí es donde hay unas diferencias entre la iglesia protestante y la iglesia católica. Y en los evangelios apócrifos, en realidad ninguna de las tres corrientes los aceptan. Bueno, los ortodoxos aceptan 2 de los evangelios. Y hay uno de los evangelios que se llama el de Pseudo Santiago, que, bueno, ¿por qué son apócrifos si no los tuvieron en cuenta? Porque según los que estudiaron la Biblia, que fueron la Biblia cristiana, perdón, los cristianos primitivos, la iglesia primitiva, que estamos hablando más o menos hasta el 90, el 100, o sea, el último libro de la Biblia que se escribió, más o menos fueron los libros de Juan, y esos se escribieron en el 90 aproximadamente después de Cristo. Estos libros más o menos hablan que en el 150 después de Cristo aparecieron libros, inclusive el Evangelio según Judas Iscariote apareció en el 2006, y hay otros evangelios que han aparecido miles de años después. Y las iglesias no lo toman en cuenta porque por diferentes motivos. Uno, porque se llaman tardíos, o sea, no están dentro del primer canon o el canon que se tuvo en cuenta para ese Nuevo Testamento. Pero sin embargo, hay corrientes que no los aceptan, pero los valen como teológicamente para de pronto fundamentar algunos de sus pensamientos y de sus digamos, de sus verdades. Digo verdades entre comillas porque, como decía al inicio, las verdades son subjetivas. No hay nadie que tenga la verdad absoluta. Pero ahorita va a salir María Magdalena, ¿y sabe quién más tiene esa carrera? Entonces, exacto. Muchas de las cosas que hoy vemos son cosas que han creado por el hombre. Exacto, ahí es donde Años, no le digo decenas de años, ni centenas de años, milenios de años después, y dicen... Como cuando dice el chisme, que no te has visto que llega y dice el teléfono roto. Exacto. Entonces ahí es donde empieza a haber tanta tergiversación, y es donde empieza a muchas de esas verdades que nos llaman hoy, digamos, las diferentes corrientes, son causadas por diferentes aspectos, y uno de esos aspectos es el poder, el dinero, ¿cómo se llama esto? Como el manejo de la fe que le dan a un grupo de personas que siguen a X o Y corriente. Entonces ahí es donde tenemos que empezar. Tenemos que ser críticos, pero ser críticos constructivos. Tenemos que ser críticos, tener un ojo crítico en cuanto a... Hay cosas que cuando usted se las dicen, usted no las siente que sean... O sea, en su corazón uno las siente que no son correctas. Cuando tenga esa duda, empiece a investigarla, porque no se puede... Porque ¿qué es lo que pasa normalmente? Cuando llegan esas dudas, ¿qué es lo que hacemos? El vecino. Y el vecino tiene otra historia, y el vecino de la derecha tiene una, y el vecino de la izquierda tiene otra. Entonces empieza toda esa corriente a moverse y a tener muchas cosas que no son, digamos, 100% acertadas. Entonces vamos a ver, ¿qué dice la Biblia de María? Básicamente aquí están resumidos todos los textos donde aparece María dentro de la Biblia. Aquí solamente los voy a enumerar y ya más adelante vamos a empezar a hablar de cada uno. Entonces dice, Isaías profetiza acerca de la Virgen y de Manuel. Después es el anuncio del ángel Gabriel del nacimiento de Jesús. Después es la visita a Isabel. Ahí no está el canto a la se me olvidó ese nombre. Magnificat. El Magnificat. Eso, el Magnificat. Ahí no está incluido, pero bueno, va después de la visita a Isabel. Después viene el nacimiento de Jesús. Después viene la visita de los Reyes Magos a Belén. Después viene la matanza de los niños, que es la huida de Egipto con José y Jesús cuando estaba en la época de Herodes. Después está la presentación de Jesús en el templo. Después viene la profecía de Simeón. Viene Jesús, habla con los maestros, que es cuando tenía los 12 años, que se pierde y lo buscan. ¿Sí o no? Está la boda de Caná, que es básicamente entre la Anunciación y la boda de Caná, para mí, son los textos más importantes y más influyentes que determinan el aspecto y digamos que todo el tema de María como virgen. La elección del sucesor de Judas,
la venida del Espíritu Santo, y este último lo pongo en asterisco porque en todos los anteriores dice explícitamente el nombre de María. En este último no, en el del Apocalipsis, y es donde muchas personas, y han habido muchas controversias porque se habla de la mujer y el dragón, que es donde aparece la mujer con las 12 coronas y el dragón que quiere quitar al niño. Digamos que no sale el nombre de María explícitamente, pero hay muchas personas que dicen que sí se habla de María, y básicamente casi que en la gran mayoría de libros, de páginas, de videos que encontré, hacen referencia a que es María la que se refiere ese texto del Apocalipsis. Yo miro que todo lo que dice ahí son como los misterios del Rosario. ¿Sí? Es que los misterios del Rosario, vamos a ver la historia del Rosario no hoy, no sé si la tercera o de pronto más adelante, porque también la historia del Rosario es bastante interesante y de pronto no es todo lo que nos han contado, y sería chévere que la conociéramos un poco más. Entonces me ayuda Iván, por favor. La señal de Manuel. Muy bien. El Señor mismo les dará la señal. Mire, la Virgen concebirá un niño. Dará a luz un niño y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Cuando ese hijo tenga edad suficiente para escoger lo correcto y rechazar lo malo, estará comiendo yogur y miel. Pues antes de que el niño tenga esa edad, las tierras de 2 reyes que tanto teméis quedarán desiertas. Bueno, ahí adelante que esto es Isaías, pero podemos seguir. Anuncio del nacimiento de Jesús. 6 meses después, Dios envió al ángel Gabriel a la ciudad Galilea de Nazaret para ver a María, una virgen que estaba comprometida con José, un hombre que era descendiente de David. El ángel entró en donde ella estaba y le dijo: Salve, muy favorecida, el Señor está contigo. Cuando ella escuchó esas palabras, se sorprendió y se preguntaba qué clase de saludo era ese. El ángel le dijo: María, no temas, Dios te ha concedido su gracia. Vas a quedar encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Alégrate, llena de gracia. Sigamos acá. Este será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Pero María le dijo al ángel: ¿y esto cómo va a suceder? Nunca he estado con un hombre. El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Elizabeth, la que llamaban estéril, ha concebido un hijo en su vejez, y ya está en su 6º mes de embarazo. Para Dios no hay nada imposible. María dijo entonces: yo soy la sierva del Señor, cúmplase en mí lo que has dicho. Y el ángel se fue de su presencia. María visita a Elizabeth. Por esos mismos días, María fue deprisa a una ciudad de Judá que estaba en las montañas. Al entrar en la casa de Zacarías, saludó a Elizabeth. Y sucedió que al oír Elizabeth el saludo de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth recibió la plenitud del Espíritu Santo. Entonces ella exclamó a voz en cuello: bendita eres tú entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Cómo pudo sucederme que la madre de mi Señor venga a visitarme? Tan pronto como escuché tu saludo, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá lo que el Señor te ha anunciado. Listo. Entonces, en el primer texto que nos hablaba de la profecía, estamos hablando que fue a Isaías el que escribió. Si quieren lo revisamos un momentico. Que hablaba que la Virgen es la que concebirá el niño. ¿Alguien sabe cuándo se escribió Isaías? En el 700 antes de Cristo. ¿Antes de Cristo? Sí. Estamos hablando de que esos son
mal contadas 15 generaciones. ¿Qué quiere decir esto? El plan perfecto de que Dios tenía para la salvación del hombre, desde esa época, desde siempre, tuvo presente a María. Aquí esto es una foto de lo que debió haber sido como Isaías en ese entonces. Y ahora sí vamos a entrar a analizar un poquito los textos del anuncio del nacimiento. Entonces dice, una virgen que estaba comprometida con José. No sé si a algunos de ustedes le habría pasado, a mí me pasó cuando yo no conocía ni leía la Biblia, que yo escuchaba, porque como hay diferentes versiones y lo que cambia de una versión a otra son a veces las palabras. Por eso en el ejercicio que vamos a ver más adelante es muy importante devolverse a la traducción, digamos, o más bien a la versión original, que es la escrita en griego, en el Nuevo Testamento, o escrita en hebreo y arameo en el Antiguo. Pero entonces yo era de las personas que había escuchado, no me acuerdo si era la palabra desposar exactamente o era otra palabra, pero yo me imaginaba que siempre María estaba casada con José cuando recibió el anunciamiento. Entonces la primera cosa que hay que aclarar es que no estaba casada con José. De hecho, el ángel va y después le aparece en sueños a José porque José iba a cancelar su matrimonio, pues lo que estaba pactado más bien. Y le explica por qué no debe hacerlo y aceptar exacto a María. Después nos dice esto: salve muy favorecida, el Señor está contigo. Si vemos en otras traducciones, en la primera está en la Reina Valera contemporánea. Si vemos en la Biblia de Jerusalén, ese mismo texto dice: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Y en la Reina Valera del 60 dice: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Y si vemos, ese es casi la primer fragmento del Ave María. Entonces la palabra llena de gracia, que vamos a ver ahorita más adelante, ha sido una de las partes más importantes dentro de los estudiosos de la Virgen María, y ya lo vamos a ver más adelante por qué. El otro que estaba resaltado es María, no temas. Antes, cuando el ángel se le apareció a Zacarías, también lo primero que le dijo fue: Zacarías, no temas. Zacarías era un hombre religioso, entonces era un hombre que conocía del pasado de su pueblo, de los profetas, de los mensajes que habían recibido. Si él ya tenía eso en su cabeza, ¿por qué creen ustedes que le dijo el ángel no temas? Y también se lo dijo a María cuando se presentó, porque le dijo no temas. ¿Por qué creen que pudo haber sido? Porque era algo fuera de lo normal. Porque debe ser muy impactante. Sí. Porque nosotros no estamos preparados para recibir las buenas noticias. Porque si tú ves, Zacarías le estaba diciendo que iba a tener su mujer un hijo, y a María le estaba diciendo que iba a tener a Jesús. O sea, que ella era la seleccionada entre todas las mujeres. Y eso me hace entender, y eso más bien fue una revelación, en que nosotros no estamos preparados para recibir las buenas noticias. Dice: Dios te ha concedido su gracia. Y ahorita vamos a ver qué tan importante es esta palabra gracia y qué significa que haber recibido la gracia de Dios para María. En la segunda parte del texto nos dice: también tu parienta Elizabeth, o Isabel en algunas versiones, la que llamaba estéril, ha concebido un hijo en su vejez y ya está en su 6º mes de embarazo. Hay muchas posturas que dice que María, apenas apareció el ángel y le dijo las palabras, casi que confió inmediatamente y tuvo una fe ciega. Pero así mismo pasó cuando leíamos los primeros discípulos de Jesús. Pero cuando empezamos a analizar un poco, nos dimos cuenta que no fue tan de primerazo, sino que de una u otra forma siento que nosotros, por ser humanos, por ser débiles y ser de la carne, estamos propensos a la duda. Entonces hay dos formas de ver esto. La primera es para mostrar que no había nada imposible para Dios, que es lo que dicen las Escrituras. Pero la segunda puede ser para que ella tuviera un ejemplo en una persona cercana, lo que yo diría hoy que es Isabel podía ser la influencer de María, porque ¿qué es lo que está pasando? Un influencer es la persona que cuando tú le crees lo que te dice, porque es alguien cercano, alguien muy, o sea, que tú tienes, que lo sientes muy cerca. Entonces cuando ella lo que hace, ¿qué es lo que hace después de la anunciación? Ir corriendo
a visitar a la prima. Entonces yo creo que parte de esa visita tenía que ver era a constatar de que de que ella sí estaba embarazada. Dice también, yo soy la sierva del Señor, cúmplase en mí lo que has dicho. Esa es una de las frases más importantes que María le dijo al ángel, porque esto significa, o con esta frase podemos ver la humildad de María y la obediencia. Cuando María visita a Elizabeth, entonces Elizabeth recibió la plenitud del Espíritu Santo. ¿Qué nos quiere decir eso? Cuando María está en un espacio, en un lugar, simplemente por el hecho de estar o de su voz, el Espíritu Santo llega y es de manera intensa, de manera fuerte. Esa es una de las formas de saber que María está en un sitio. Después dice, bendita eres tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Ahí completamos toda la primera parte del Ave María. ¿Cómo pudo sucederme que la madre de mi Señor venga a visitarme? ¿Cómo creen que Isabel sabía que era la madre del Señor? El Espíritu Santo. Estaba llena del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que nos da ese conocimiento y esa sabiduría, a veces sin haber conocido, o sea, experimentado algo, simplemente es ese conocimiento que uno sabe que tiene internamente. Dice, tan pronto como escuché tu saludo, la criatura saltó de alegría en mi vientre. ¿Qué dice eso? Que cuando también escuchamos a María y María está en un lugar, nos llenamos de alegría. Y alegría, ¿qué es lo que vimos en algunas de las enseñanzas pasadas? Alegría es un sinónimo de gozo. Entonces nuestro corazón se llena de gozo cuando escuchamos a María. Entonces dice, dichosa tú que has creído. Que esta es otra de las grandes virtudes de María, la fe que ella ha tenido. Entonces dice, porque, y no solamente para María, sino que esto también es un mensaje para todos nosotros, que dice, porque se cumplirá lo que el Señor te ha anunciado. ¿Qué quiere decir eso? Que a las personas que creen se cumple lo que el Señor ha prometido. Entonces, si analizamos los textos del anunciamiento, tenemos básicamente toda la primera mitad del Ave María. Pero hay dos palabras que son claves: salve y gracia. Cuando dice Dios te salve María, ¿qué cree que es? Que Dios esté contigo. Que Dios esté contigo. Listo. Este es el primer paso de conocimiento que necesitamos tener hoy. Entonces, salve viene de la raíz griega o de la palabra jairo y significa saludo. En latín, salve es ave, es el Ave María, por eso se llama Ave María. ¿Y cómo le decían al César en el saludo? Ave César. Entonces, salve, para que los tengamos claros, es un saludo. Es el saludo. Entonces, cuando dice Dios te salve María, es Dios te saluda María. Te quiere decir que estés bien, se puede significar gozar, gozo. Inclusive en algunas versiones dice alégrate María, pero viene de la misma palabra que es Jairo. Ahora bien, vamos a ver qué es la gracia. La gracia viene del griego charis. Entonces es especialmente la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. En otras palabras, es el poder de Dios en tu corazón para que lo puedas aplicar o experimentar en tu vida. Eso es lo que es la gracia de Dios, el poder de Dios en ti. Eso es. Otras palabras que se utilizan para la palabra en las traducciones, en las diferentes versiones, porque a veces no dice la gracia. Si ustedes ven, hay unas que dice favor, hay otras que dicen gozo. Todas estas palabras que dicen ahí son las que se puede reemplazar el griego original. Pero específicamente en ese punto no se utilizó charis, sino charitoo, que es otorgar la gracia, que es investir con honor especial y que significa muy favorecida. Al estar leyendo, según la iglesia cristiana, hay una palabra que se llama quejaritomene. Y esa palabra la iglesia católica se la atribuye como a única y específica de la Virgen María. Cuando yo estuve buscando en mi diccionario, yo no encontré esa palabra en el diccionario griego. Entonces, pues me causó mucha curiosidad, porque siendo una palabra tan importante, ¿por qué no estaba en el diccionario griego?
Pues en una de las respuestas que encontré también de una página cristiana católica muy reconocida, dice que esta palabra no es utilizada por la literatura griega sino hasta el siglo V después de Cristo. ¿Qué significa esto? Que ahí es donde empieza a haber tergiversaciones y diferencias entre las diferentes corrientes, porque para unos dicen que harito, que es de hecho lleno de gracia, solo se utiliza 2 veces en la Biblia. La primera vez es en este texto, y la segunda es en un texto de Hechos que le dicen a Esteban, que está lleno de gracia. Pero cuando uno se va, eso es en español, pero cuando uno se va al griego, encuentra que son palabras diferentes. Entonces en realidad sí es una palabra y es una característica que se le está dando única, que es muy especial para ella, pero quedé como en confrontación un poco con esa palabra de cajaritomene. Eso, quejaritomene. Y básicamente esa es una de las razones que la Iglesia Católica explica que es libre de pecado la Virgen. Y eso es lo que... Eso es una palabra especial para ella. Sí, sí, y eso es lo que se denomina un dogma católico. Un dogma católico es básicamente un dogma. La palabra dogma en la Iglesia Católica es una verdad absoluta, definitiva, inmutable, infalible, irrevocable, incuestionable y absolutamente segura, por la cual no puede flotar ninguna duda. Viene de revelaciones divinas, o a veces no viene de revelación divina, que ahí es donde empiezan a haber como unos cuestionamientos de que algunas personas cuestionan de que son arbitrarias algunos dogmas. Dentro de los dogmas católicos, eso lo vamos a hablar con más profundidad en la próxima semana, pero dentro de los dogmas católicos hay varios. Existen dogmas para Dios, dogmas para Jesucristo, dogmas para la Virgen, dogma para la Iglesia, dogma para el Papa. Y muchos de esos dogmas no vienen específicamente por revelación divina, sino inventados por el hombre. No utilizaría la palabra inventados. Tiene su fundamentación. No, sí puede ser interpretados, o tiene su fundamentación, digamos, de una forma en que no todos están convencidos. Por decir algo, y les voy a adelantar también un pedacito de la próxima. Es que no me acuerdo ahorita, en el Concilio Vaticano, pero eso fue más o menos en el 400 después de Cristo, utilizaron la palabra Madre de Dios, que ese es un dogma también de la Iglesia Católica. Habían unos católicos que decían que no se podía llamar Madre de Dios, sino Madre de Cristo. Y otros que decían que es Madre de Dios. Pero entonces te voy a decir el por qué unos decían una cosa y otros otra. Porque decía que Cristo en la tierra fue humano, en el cielo fue Dios. Y hay otras personas que dicen que Cristo en la tierra era uno solo, indivisible, y fue Dios en la tierra. Entonces ahí es donde empiezan a ver como todas estas discusiones, y digamos que nosotros estamos en la mitad de esas discusiones como tal. Y ya para terminar hoy está este mensaje que dice: permite que la palabra de Dios actúe en ti, no te cierres a las posibilidades que tienes, porque su sabiduría es mayor a la tuya. No sé si haya... la devuelvo. Ay, perdón. No sé si hay alguna pregunta al respecto. Digamos, dentro de 8 días vamos a ver todavía unas palabras bastante interesantes. Vamos a analizar otros textos de la Virgen. Vamos a entrar al tema del culto de la Virgen. Vamos a entrar a hablar de por qué María es santa. Bueno, y es que la verdad ha sido demasiada información que he recibido y que he obtenido, y he quedado como muy corto de tiempo y no solamente de tiempo, sino la forma de estructurar este mensaje ha sido un reto. La verdad ha sido un reto, pero ha sido gratificante y dignificante para mí. No sé si haya preguntas, si quieran no sé, hacer algún comentario de algo, si de pronto algo no les quedó claro. Para mí, le digo que le doy muchas gracias a Dios porque te haya dado
adquirir la revelación, porque muchas veces nos ha pasado que nosotros repetimos